Ay, perdón, me puse ya nervioso por la pendejada. Se va a escuchar, algo lo voy a rescatar, pero para poderlo traer a un mejor nivel de audio. Tú eres compita de George. ¿Lo conociste en qué año? ¿O cuántos años tenían ustedes? Teníamos como 14 años cuando empezamos a juntarnos, a reunirnos, y era cuando estaba pasando todo esto que hablamos de que apenas salía YouTube, apenas empezaban las plataformas, ni redes sociales. Las redes sociales más tops que había era, hey, pásame tu MySpace, te voy a agregar tu MySpace, y era MySpace, era todo eso. Y ahí empezamos a ver la parte artística, fuera de lo que hablábamos, de que la ciudad era un poquito medio peligrosa en percepciones. La realidad es que cuando estás morro, pues lo que quieres es empezar a desenvolverte en muchos sentidos. Y cuando naces con una particularidad, y lo mencionabas hace rato, ¿no? Oye, ¿de dónde son? ¿Cómo salen? ¿De dónde surgen? Pues bueno, además de que no somos los únicos, abunda esta gente aquí en Tijuana. Hay mucho talento, hay mucho corazón, hay mucho ímpetu. eh, Lamentablemente, pues a lo mejor los factores culturales nos pueden arrastrar, pero afortunadamente a nosotros lo que nos ayudó bastante fue justamente la entrada de YouTube en esa parte, porque empezamos a aprender un chingo de cosas de baile. Por ejemplo, había un grupo anteriormente que se llama Sopitas con Huevo, les mandamos un saludito, que son breakdance. Ellos han ganado premios a nivel nacional, internacionales. Entonces tuvimos la fortuna de estar en una ciudad muy bendecida también, en el momento adecuado, en opiniones y momentos que nos jalaron, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ya ves la trayectoria de George, pero no fue una trayectoria que se levantó un día y dijo, a huevo, lo voy a hacer y ya, voy a pegar. Sí, sí. Aunque aparentemente parece que se levantó un día y dijo, voy a empezar a grabar, porque eventualmente tuvo que tomar acción. La realidad es que el trayecto de años, inclusive desde su nacimiento, tuvo un impacto en todo esto, ¿no? Y la realidad es que Tijuana es una plataforma muy bendecida en cuestiones de personalidades, también como tú lo que estás haciendo, proyectos que están emergiendo en la ciudad muy interesantes. Y el baile y el canto, las partes artísticas, gracias a Dios nos rescataron, y fue lo que nos ayudó a nosotros desenvolvernos como personas con un anhelo de poder ser bueno en algo, ¿no? Tanto en el baile, en lo personal, como George en canto, o en la versatilidad que podemos hacer. Y pues bueno, que esto nos ayude a seguir amplificando nuestra mente y nuestro corazón, En principal. este sentido, tú sigues haciendo danza, baile. Actualmente estamos en la parte artística de canto. En Ah, canto, ok. sí, sí, tenemos ahí una banda. Nos implicamos más como en la parte de rock, como rock en español, el rock clásico. Pero, digo, cuando una persona, yo creo que tiene el don de ser artista, su limitante no es en lo que es más fuerte, sino en lo que puede desarrollar, ¿no? Porque ya tienes esa chispa interna que sí, a lo mejor se nos va a complicar un poquito alguna cuestión técnica, alguna cuestión empírica o de cognitiva, no sé. Pero si realmente ya tienes esas cualidades, puede tomar un poquito de tiempo, pero definitivamente eso crea un portafolio personal de tu versatilidad, ¿no? De poder bailar, poder cantar, poder comunicarte, poder dialogar, poder entablar una conversación con alguien en el supermercado, inclusive mientras estás comprando manzanitas o peras, ¿no? Sí, es que para mí hay algo muy importante que se llama curiosidad. O sea, justo, y es como que algo que acaba de pasar, ahorita lo podría catalogar así, como de, te estoy escuchando platicar, o sea, estoy escuchando que te apasiona, estoy escuchando como ciertas cosas que alcanzo a detectar, sin embargo, no las sé porque no hemos platicado, pero es como de, güey, no, o sea, aguanta, 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 hay que grabar, güey. Esto se ve como que más interesante, o sea, se ve interesante y más allá de una plática casual que la podemos tener y si se da la ocasión la vamos a seguir teniendo eventualmente. Pero ahorita fue de, aquí hay algo, ¿no? No sé qué es, vamos a grabar justo para saber qué, Carnita. sí, para saber qué es ese algo. Y ahorita me estabas platicando. Ahorita en 3 minutos me platicaste la historia de YouTube, me platicaste la historia del breakdance, me platicaste la historia o sea, tu historia particular con tanto de tu vida y la de George. Pero me gustaría regresar a esto de la danza, porque me estaba llamando la atención como lo estabas narrando. A mí me gustó al menos. Entonces estábamos hablando de las redes sociales previas que teníamos y las herramientas previas era YouTube, ¿no? Pero ahí como conecto, o no sé si ya te lo pregunté bien,
cómo conecto con él, con George. O sea, cómo se conocen ustedes. Que Todo fue algo, comenzó un día. No, un nada, caluroso día de no, verano. estamos hablando como retomando ya el tiempo atrás, años atrás, con lo mismo que estaba pasando en los movimientos, pues en la parte social nos empezamos a involucrar, primo de un amigo, él es primo de un amigo de la calle, de la cuadra, y lo visitaba bastante, entonces empezamos a crear esa como comunión, ¿no? Esa amistad entre todos. Es algo que, que yo me siento muy bendecido de haber bebido en la etapa donde todavía éramos sociales. Que pongo aquí un paréntesis. Últimamente, en este año específicamente, he visto más como las nuevas generaciones, como también están empezando a adoptar más actividades al aire libre y no tanto en enfocarse en la tecnología, porque hubo como un estancamiento muy de unos 10 años, yo creo, donde todos nos clavamos muchísimo en la tecnología, llegó y muchos ya no empezaron a hacer nada. En su tiempo, en este caso, nosotros, pues sí tuvimos la oportunidad de conocernos, juntarnos y empezar a dialogar. En eso, con lo de YouTube, había cerca de la zona, también había un grupo que comenté, Les Sopitas con Huevo. Entonces ellos ya bailaban breakdance. Ellos ya eran una generación un poquito más grande que nosotros, unos 5 o 6 años más grandes que nosotros. Entonces, mientras nosotros teníamos 12, 13 años, 14, ellos ya tenían 18, 19, ya competían y todo. Entonces los mirábamos como, wow, o sea, hey, no, oye, no inventes, o sea, ¿cómo lo vas a hacer esto? Y el papá de ellos también ya tenía trayectoria en el baile en San Diego, en California. En ese tiempo, en los años 80, era muy popular, 90 era muy popular el house. Entonces él era muy bueno bailando house. Y aunque empezamos con la parte del breakdance, esa persona en específico fue cuando dijo, es que tienen que conocer el house. Y cuando nos enseñó los pasos y el baile del house, nos transformó completamente fue como sembrar una semillita directa y que hasta el día de hoy, yo creo que, como se mencionaba anteriormente, las cuestiones artísticas, creo que vamos a morir con ellas. Definitivamente vamos a morir con ellas porque son cosas que te apasionan, ¿no? Y así fue, él nos empezó a enseñar y en la cuadra nosotros empezábamos a replicar todo. Entonces, la tecnología fue una herramienta muy importante, jugó un papel muy importante porque al mismo tiempo, con lo del café internet, nos íbamos unas 2, 4, 5 horas, depende, ¿no? Normalmente eran como 5 horas, pero toda la tarde, éramos 5. Entonces, cada quien se metía a su cuenta en MySpace, y empezábamos a ver YouTube y cada quien pónganse a buscar videos. Y en ese tiempo había un movimiento del electro que venía de Europa y nosotros por primera vez que vimos ese baile del house, pero ya convertido como en electro house, nos llamó mucho la atención porque dijimos, oye, nosotros ya medio aprendemos house, más hip hop, más house hip hop, y cuando llega el electro dance, pues nos consume, ¿no? Nos encanta, nos llama la atención y empezamos a practicar. Ahí Jorge también se involucra en esta parte. Y empezamos allí en la cuadra, literalmente, a ver el video. Oye, ponle pausa, cómo le hizo, qué movimiento hizo. Ni entendíamos el indio, era francés, ni entendíamos francés. Era algo muy, muy interesante que ahí hablamos cómo la inteligencia inclusive de los jóvenes se puede revolucionar porque con todos esos limitantes, nunca fueron limitantes. Cuando realmente quieres hacer algo que te apasiona de verdad, que te llama, que te atrapa, que te abraza, como lo mencionábamos, vas a buscar las maneras habidas y por haber para poder lograr ese objetivo. Si desconoces tecnología, vas a aprender tecnología. Si aprendes, hablábamos, ¿no? Hay que ser versátiles y multidisciplinarios porque se requiere y aparte ya tenemos ese don. Entonces ya empezamos a bailar en electro en ese tiempo y como también tenemos esa parte todavía social, era muy común empezar a irte a lugares. En ese tiempo, aquí en Tijuana había, si se acuerdan, había una plaza que estaba en ese tiempo activa, que era Plaza Mundo Divertido, cuando había go-karts y la montañita rusa que se cayó. Y, ahí en esa plaza, justamente empezábamos a ir, nosotros como grupito, 4 o 5, ¡pum! Y de repente nos topábamos con otros 5. Y estuvo muy, muy, muy cabrón esa parte. Yo me acuerdo mucho de que se supone que nosotros éramos los únicos que bailábamos eso porque lo habíamos visto en internet, pues, y no conocíamos a nadie más en la ciudad. Hasta que llegando ahí, a la plaza,
empezamos a conocer a más gente porque nos bailábamos. Entonces nos llevamos una grabadora que compramos ahí en el Sobres, que también hablábamos mucho de eso, ¿no? Nos encanta chacharear, nos encanta ir al Sobres, ahí pelearnos con las doñas de, mira, ay, encontré esto. Encontramos una grabadora como los años 80, así súper clásica, que te pones en el hombro y te vas caminando. Y nos íbamos a la plaza Mundo Divertido, poníamos nuestra grabadora, conectábamos nuestro iPod y ya teníamos, en ese tiempo usábamos Ares para bajar música. Entonces, ¿se acuerdan de Ares? Era buscar y mientras viruleabas tu computadora con 50,000 troyanos, ya encontrabas la canción que querías, ¿no? Y así armabas tu playlist y empezábamos a poner los playlists ahí y empezábamos a bailar. Realmente, cuando te gusta mucho algo, sí creo que también te empuja un poquito más a animarte a hacer cosas, ¿no? Yo creo que ese es el contagio social de lo que hablábamos, que en esta particular como nosotros, en lo personal, no, la energía de nuestro entorno nos alimenta porque es justamente eso, ¿no? Te transmite. Entonces, cuando te están transmitiendo algo que a lo mejor en tu disco duro de tu cerebro lo tenías bloqueado o lo tenías limitado, gracias a otra persona que a lo mejor nació sin ese bloqueo, te permite compartirte tu llave que te desbloquea eso, pues. Y es, Fíjate que no lo había cachado, o a lo mejor y sí, inconscientemente, pero no lo había verbalizado ni puesto en las mismas palabras que tú. Pero creo que este podcast es un poco eso, ¿eh? O sea, tanto para mí como que yo aprendo de ti, yo aprendo de él, yo aprendo de ella, yo aprendo de la otra persona que vino, es como de, me ayudan a desencriptar y desbloquear cierto conocimiento, tanto métodos, tanto pasos específicos, tanto recursos nuevos, herramientas nuevas, inclusive ganas nuevas de hacer algo diferente. No lo había encontrado como, no, o sea, me estaba busque y busque de por qué regresar a hacer el podcast, porque ya había tenido yo una primera temporada, una primera iteración de y hubo un rato, hubo un par de años que fue de, al chile ya no, o sea, ya no quiero hacerlo, pero algo me salía jalando de, güey, es que no, es que hazlo. Y no sabía por qué. Y mientras más pensaba en el podcast, más me estresaba. Y era lo mismo que le platicaba a George, es como mi idea de crear algo es poder descansar. Y por 2 años yo creo que no pude descansar bien pensando en que había algo ahí que estaba dejando incompleto. Y ahorita el que dices el qué, o sea, el cómo o qué de relevante tiene el podcast, pues es eso. Y todos los podcasts y todos los claro, libros y todos los métodos de comunicación y las maneras de compartir conocimiento, el modo que quieras hacerlo, si es por pintura, si es por música o si es por algún tipo de contenido que te ayude como a hacer relief, a descargar como esa necesidad y a pasar un conocimiento que por muy tonto o a lo mejor muy único que creas que es, yo sé que tiene valor. O sea, y hay que saber hacer las preguntas, ¿no? Hay que saber justo cómo llevar la conversación a eso. Pero por eso les agradezco un putero, porque no es fácil. Y, o sea, no es fácil ni quererlo hablar, no es fácil hablarlo, porque muchas veces no son cosas fáciles, y no es fácil, pues, abrir un espacio para eso. O sea, lo dices previo a estas herramientas tecnológicas que ya tenemos, tanto redes sociales y computadoras en nuestras casas y computadoras en nuestras manos, en nuestros bolsillos. Creo que se prestaba un poquito más a comunicarnos, y ahorita como que estamos revalorizando otra vez ese tipo de acciones, ¿sabes? Como de, no, hay que convivir, güey, hay que salir, hay que pistear, hay que cometer pendejadas de joven, cuando si eres joven todavía, si eres adulto ya por bajaría favor. las pendejadas, pero Advertencia. sí, por favor, o sea, sé creativo, pero no tanto. No, pero en el sentido de que hay mucho valor en conectar con personas, o sea, esa es para mí la esencia del podcast que te digo que no, como que entre que entendía y a la vez no me quedaba muy claro por qué regresar a hacerlo. Sí, claro, y lo mencionamos, ¿no? O sea, el hecho de que cada quien tiene una expertise que nos va a ayudar a aventarnos al agua, en su tiempo, como dice Jorge, o tú lo puedes ver completamente extrovertido, pero hay unas áreas donde a lo mejor se lo pones hasta enfrente, lo va a pensar 2 veces que si ya vio a alguien y ¡pum! Y se puede desenvolver a la primera, ¿no? También en cada uno de nosotros es así. Y por eso la importancia de seguir estando en un entorno, o como mencionaban también, ¿no? Que decían, es que yo pienso que es como que donde me encuentro o con quien me junto. Pero es que no crees, tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque somos, como se mencionaban, al ser espejo, tú puedes tener la facilidad de poder, o
poquito más fácil poder identificar de, ay, güey, esto no me había dado cuenta que me puede servir. O, ay, güey, no me había dado cuenta que esto me faltaba. O, ay, güey, no sabía que era bueno para esto. Qué perro. Yo no sabía que era bueno para bailar, por ejemplo. Yo toda mi vida, por ejemplo, yo soy zurdo, soy completamente zurdo, y todo lo hago al revés, técnicamente. O sea, desde moverme, todo es del lado opuesto. Y en el baile, algo que yo batallé bastante durante muchos, muchos años, fue justamente en la parte, por ejemplo, de coordinación, donde si tú, lo vi como una oportunidad y una ventaja, ¿no? Porque al hacer todo al revés, lo haces un poquito diferente. Entonces todo tu hemisferio trabaja contrario y si tú te mueves para allá, yo lo voy a percibir para acá. Entonces en la parte de la coordinación, por ejemplo, fue de que es que yo soy bueno para cantar, pero no soy bueno para bailar, güey. Güey, inviértele un ratito, espérate, vente, mira, ven, vamos a moverle, dale así, tan, tan. Y el hecho de que tu entorno te empuje a eso, pues te desenvuelve y te convierte. Hay una frase muy, muy perra que me gusta que dice, uno puede impactar a 10, ¿no? Y, si, y luego lo comentan, pero dos, pensaríamos que pueden impactar ¿cuántos? ¿20? Me quiere hacer quedar mal, ¿verdad? No. Yo Pero diría no, 20. pensaríamos eso, nuestra lógica inmediata nos diría, pues si uno impacta 10, dos impactan, pues otros 10 impactan 22. Por la realidad que el poder de la colaboración o de tu entorno se multiplica por 10. Y si tú impactas a 10 y él impacta a 10, juntos impactan a 100. Y eso es lo que ahorita yo veo más que, este podcast yo lo veo más como una conversación de mensaje, ¿no? De poder compartir ideas, experiencias previas y al mismo tiempo que hoy nos están escuchando otro tipo de público un poquito más chico que apenas está empezando a descubrir ese tipo de cosas, que apenas, inclusive yo lo que veo ahorita, más que ir descubriendo, es la duda, es el miedo. Ahorita inclusive piensas 20,000 veces las cosas por el hecho de que te vayan a funar, ¿no? Por ejemplo, lo que está muy común. Entonces yo siento que los muchos jóvenes actualmente empiezan a limitarse en esos aspectos, pero que a la vez, actualmente en bendición, están empezándose a dar cuenta que es necesario. Entonces hoy tú vas a la calle, a la revolución, y el año pasado no era este movimiento o hace 2 años, no era la afluencia que ves ahorita jóvenes patinando, 30 morros patinando ahí en la Revo. Y eso está súper perrísimo, porque el año pasado todavía estaban todo abandonado. Y eso nos está diciendo que estamos en otra etapa ahorita donde estamos retomando justamente el impacto, valorizando el impacto que nos puede generar el estar en comunión, ¿no? Estar en conjunto con ideas similares, con que te hacen match. Entonces, si tu energía te hace match y su energía me hace match, estamos compartiendo tres, o en este caso ahorita, tres diferentes productos que los podemos combinar y sacar algo mucho más perro de todo esto, ¿no? Sí, y justo también algo que quería rescatar de lo que estabas platicando hace ratito era de como las limitantes, ¿no? Que uno suele ponerse o que uno suele entender que tiene por el contexto en el que nace. Pero es más que limitantes, lo pudiéramos revalorizar como es un framing, o sea, es un encuadre de las condiciones en las que vivimos y las que tenemos. No tanto en un aspecto negativo, te digo, no tratar de, o sea, no quiero decir que no son limitantes, porque pues de alguna manera sí, pero entonces entender el encuadre, entender el contexto, te hace poder delimitar cuáles son tus capacidades y te hace poder delimitar y enfocarte, mejor dicho, en tanto lo que puedes hacer, lo que puedes lograr, a dónde puedes llegar, a lo mejor y no sabiendas de todo lo que va a pasar, ¿no? Pero de alguna manera ya poder decir, sabes, si yo quiero bailar o a lo mejor y mi contexto se presta para bailar, pues aprendo a bailar en este ratito y no sé si esa herramienta me va a servir en un futuro, pero ya tengo un poquito más de sentido y más herramientas, ¿no? Te ayuda con la coordinación, te ayuda a conectar con personas, te ayuda a convivir a lo mejor y de ahí te brincas a la música, o sea, te brincas a instrumentos, a tocar o lo que sea porque te gustó más, o te brincas a hacer DJ sets, o te brincas a hacer, o sea, es ir encontrando el camino, pero a través de, uno, de aprovecharte del contexto, de entenderlo, de tratar de agregarle valor y, o sea, pero no pensándolo como de, es que yo quiero cantar, pero pues ellos nomás bailan. Pues a lo mejor a lo mejor y lo intentas y lo descubres y dices que sí te gustaba bailar al final del día. O a lo mejor y nada más te conecta con otras personas. Como dices, el otro o uno con uno conectan
y llegan al 100, ¿sabes? Como que de capacidades o de interconexiones. Entonces, supuestamente hay como una teoría de que con 7 personas, o estamos a 7 personas de distancia de conocer a cualquier persona del mundo, En el ¿no? mundo, la teoría de los 6 grados de dispersión se llama esa. Ah, ok. Teoría de 6 grados de dispersión, y nos dice que tú necesitas solamente un máximo de 6 personas para poder llegar al objetivo que tú te quieres, a que tú te imagines, ¿no? O sea, vamos a poner el ejemplo, si yo quisiera llegar a Donald Trump, estoy inventando nada más, pero yo quisiera llegar a Donald Trump, la teoría dice que pues Donald Trump trabaja con gente, Ujú. trabaja con un secretario de gobierno, de seguridad, etcétera. Ese secretario de seguridad trabaja con un gerente o con alguien, un operativo, y ese operativo trabaja con un, no sé, voy a inventar, de recepción. Y el de recepción platica con el guardia de seguridad. Y el guardia de seguridad es tu tío. Ujú. Sí, algo así. Sí, ¿no? Entonces decimos, teóricamente tenemos un acceso, y la regla, la curiosidad de esta regla es que dice que tú necesitas nada más un máximo de 6 personas. Imagínate qué loco, qué loco. Sí. Scarlett Johansson, estoy a 6 personas de ti. Y fíjate que también esa es mi intención de invitar personas diversas a los podcasts, a los episodios, porque no me acuerdo, justo hace ratito acabo de pensar en que conocí a alguien que me hizo llegar a un invitado, una invitada, que pues es de los mejores episodios en cuestión numérica al menos, porque yo los veo como todos, o sea, todos los episodios son igual de importantes para mí, ¿no? Pero es como de, pues si le fue chido, o sea, qué chido, porque Chido. yo conecté con esta persona, porque estábamos trabajando en esto, que fue un desencadenamiento de cosas que yo no hubiera podido medir, pero si yo no hubiera estado presente, si yo no hubiera querido hacer, si yo no me hubiera aventado a preguntar, a querer Accionar. colaborar, a accionar, pues no hubiera logrado nada de eso, ¿no? Pero, eh, y te digo, o sea, nunca sabemos dónde podemos llegar, tanto para bien como para mal. Digo, hay que ser un poquito precavidos, ¿no? También, no te pases. No nos vamos a ir ahí Hay- acá. hay algo de sentido Sí, también. pues sí, no, entonces aventaría el tobogán así Sí, nada claro. más, sin precaución, ¿no? Este, Y sobre todo, ¿sabes? El hecho de que a lo mejor podemos, sabiendo eso, hay otra parte muy, muy interesante que casi no se habla mucho de ello, en lo personal yo pienso eso, que es la intencionalidad. mm, Porque, por ejemplo, puedes tener todos los recursos, puedes tener todos los contactos, puedes tener todo el conocimiento y la habilidad o la creatividad, pero si no las utilizas, mm, ¿no? Si no eres intencional en poder aprovechar lo que tienes, como dices: hay que aprovechar el entorno, hay que aprovechar la oportunidad". Bueno, creo, en lo personal, yo veo mucho que nuestra área de oportunidad, y empezando con uno mismo, es el ser intencionales, ¿no? Algo que a mí me ha gustado mucho en mi vida, que puedo aprovechar, hablando de aprovechar, es el hecho de poder ser intencional en tu propósito de vida. Porque al final de cuentas también vamos regando semillitas que no sabemos si van a florecer eventualmente, y yo veo que nuestro propósito puede ser eso, ¿no? Ir siguiendo sembrando en donde estés, poder ser una persona de impacto, una persona de cambio, y es una de las cualidades que vemos en las personas creativas, que al final de cuenta, inconsciente o consciente, genera un impacto. Para bien o inclusive hasta poquito, si no, son como superpoderes, ¿no? La creatividad es como tener un poder súper gigante, y entonces empezamos a aprender a canalizar ese poder. Entonces, en vez de que todo el poder esté regando y esté a lo mejor impactando a cosas que no queremos, enfocarlo. podemos empezar a enfocarlo y redireccionarlo con 10 veces más poder hacia donde queremos. Entonces, yo pienso que la parte de la intencionalidad, el ser intencional en tu vida, te ayuda a poder empezar a desarrollar la habilidad de saber dirigir hacia donde quieres empujar tu talento, tu gusto, tu pasión, por lo que eres bueno, ¿no? Sí, digo, claramente es muy importante, y no en un sentido obvio como de, duh, pero eh, es que hay muchas personas, y creo que también lo platicamos George y yo, como de tenerle miedo al éxito. Y creo que no es tan común, creo que es más fácil decir como pues tenemos el síndrome del impostor, pero no el síndrome del impostor de que no lo podamos hacer, tenemos el síndrome del impostor de, ¿y si llego ahí, qué? O sea, al menos a mí ya hubo una etapa en donde ya tuve que revisitarlo de esa manera, o sea, como que verlo desde este otro ángulo de estoy listo para, o sea, sé qué es lo que quiero, sé qué es lo que viene, sé qué es lo Ay, que va a güey, tengo que pasar. saltar. Sí, exacto. O sea, pero
Y había algo, un punto bien interesante que habías dicho con la intencionalidad y que me había generado como otro comentario, otra pregunta. Pero, o bueno, hablaste del propósito de vida. ¿Tú crees que estás consciente de tu propósito de vida? Porque previo a tener una intención, o sea, a poder enfocar tu potencial, pues justo para dónde le das, ¿no? Y esa es la crisis de muchas personas actualmente y a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestros años de vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo aquí? Pienso que una de las cosas, por ejemplo, a mí me sucedía mucho la parte que te genera como ansiedad, ¿no? El querer tener la parte de la ansiedad o el miedo del éxito te genera ciertas dudas y ciertos pensamientos que no te construyen completamente. Pero el aprender de todo esto te convierte, te abre el panorama, ¿no? Al final de cuentas te abre el panorama y otra vez, volvemos, si quieres reforzarlo todavía, puedes encontrar personas que tengan afinidades contigo que te puedan empujar ahí. Pero eso todavía sigue siendo intencional. O sea, eso sigue entrando dentro del periodo de intención o dentro del periodo de ya sé para dónde es. ¿Cómo le haces cuando no? O sea, ¿cuál sería como la resolución que podríamos llegar en cómo encontrar ese sí? ¿Cómo encontrar ese camino? Del miedo hacia la percepción del miedo al éxito, te refieres, ¿no? No, previo. O sea, la percepción de, o sea, el éxito lo voy a construir a base de mi, mi, o sea, el miedo, perdón, el éxito lo construyo a base de saber a dónde me quiero dirigir, ¿no? Y ponerle, enfocar todo mi potencial ahí. Pero si yo no siquiera sé a dónde quiero ir, no sé qué camino seguir, no sé qué carrera estudiar, no sé qué profesión agarrar. Fíjate que, curiosamente en esa parte, considero que nos pasa también algo, ¿no? Como retomando, te enciclas tanto en esa parte que pierdes algo muy importante, que es la percepción del presente. Entonces, al perder la percepción del presente, porque siempre estamos pensando en el futuro, no disfrutamos ese camino. Entonces, es ahí donde yo también le encuentro un pequeño de sentido de que te puede ayudar a relajarte el hecho de saber de que no necesariamente tienes que tener definido o trazado el trayecto. Puedes tener punto A, punto B, y que eso sea inamovible en tu vida. Tu punto A es donde estás y punto B a donde quieres llegar. Sin embargo, existe todo un umbral en medio. Y ese umbral en medio, ese camino, ese journey, a veces nos genera, o para mí en lo personal, yo he observado y platicando con amigos, con demás personas, inclusive hasta con personas mayores de edad avanzada, mencionan mucho esa parte, el hecho de que te enciclas tanto en poder llegar para allá, que tú nunca viste que hubo todo esto aquí. Ujú. Y que todo esto de aquí te pudo haber ayudado a relajarte, a haberlo disfrutado un poquito mejor, inclusive a verte porque no te vas a dar cuenta cuando simplemente tú vas a ver, es como, hay otra teoría que dice la teoría del ser 1%, del impacto del un solo por ciento. Entonces, hay un libro muy padre que todos los jóvenes podemos leer, el de Hábitos Atómicos, muy, muy chido. Y hay una frase que dice, ¿no? Be 1% better every day. Y el impacto que tiene ese 1%, ponen el ejemplo del trayecto del avión, que el hecho de que el piloto hiciera 1 grado de inclinación del avión de un punto A a un punto B, iba a cambiar toda la trayectoria de ese viaje. Entonces yo pienso que también la vida es una especie de así, donde nuestro punto A es donde me encuentro ahorita y mi punto B va a ser probablemente eterno en mi persona. Como mencionaban, yo también voy a morir con la parte de la música, ¿no? Por ejemplo, entonces para mí nunca va a haber fin en esa parte. Para mí nunca va a haber un límite en seguir aprendiendo, seguir practicando, seguir ensayando, seguir todos los días que sea mi motivación y la misma pasión me lo va a seguir manteniendo. Pero pues el camino va a ser bien variado. Y si perdemos esa percepción de nuestro presente, cuando llegues a ese lo logré, vas a tener esa pregunta de, pues ya estoy aquí, ¿ahora qué? O ahora con quién lo comparto, por ejemplo. Voy a poner algo un poquito más tangible, ¿no? Personas que invierten toda su vida en lograr un objetivo financiero, por ejemplo, y que ese objetivo financiero tuvo muchos costos en el camino. Familia, amigos, amistades, amor, etcétera. Y te vas a encontrar con personas que van a sacrificar todo por lograr ese objetivo. Y que cuando estén en ese punto, su única siguiente duda es, ¿qué hago con todo esto?
porque su mente estuvo la mente es tan poderosa que te va a manifestar yo creo que te va a manifestar lo que tú buscas, ¿no? Esa era la palabra que estaba buscando hace ratito que dijiste de la intención. Muchas personas lo podemos o lo pueden tomar como o sea, ahorita está en boga, que es la palabra de manifestar, ¿no? Tú lo puedes decir manifestar, otras personas lo pueden decir focalizar, otras personas lo pueden decir nada. Materializar, lo podemos Sí, sí, llamar. claro. Pero ese está como bastante presente, ¿no? Hoy en día, al menos en esta palabra específica. Sí, ajá, sí. Pero sí, y lo conecto con la teoría de la mejora del 1%. También me lo aventé en audiolibro yo, el de Cool. hábitos atómicos, me Muy gustó. bueno. Justo cuando salía a caminar y era como de, bueno, pues quiero mejorar un poquito mi salud, ¿no? Y la neta está chido, está muy interesante. Tiene poquito así como del libro inspiracional, motivacional, poquito de eso. Si lo logras pasar, la neta hay consejos prácticos Si le que quitas la fantasía. sí, la vendimia que trae ahí como de esta otra realidad. Pero sí, te digo que conecta mucho con dos cosas que decías, de hecho. Una cosa es la mejora, o sea, el sentirte satisfecho inclusive con el proceso más allá del resultado. El hecho de disfrutar, el hecho de disfrutar aprender, yo creo que eso sería como que lo más entre fácil, entre comillas, de decir como de, pues este camino está pesado, pero al menos hoy aprendí esto. O sea, no llegué a 1 millón de seguidores, no llegué a 10,000 vistas, no llegué a terminar el episodio, pero terminé el audio. O coloreé chido y coloreé mejor que el episodio anterior. Eso está cool. Esa es mi manera de verlo, ¿no? Fue un peldaño más en la construcción de tu Ujú. propósito de vida, ¿no? Y lo que lo dices también de este otro sentido de llegar a cierto punto en un factor económico, pues está cool, ¿no? Pero eh, encontraba otra concepto de mesetas. En lugar de ser punto B, o sea, de punto A a punto B, es como de, bueno, hay un A.1 o un así, A.1 Sí. y llegué chido. A.2 y llegué chido. A.3 y entender que el B es un horizonte. O sea, es algo ficticio y que probablemente esté muy lejos, porque inclusive, aunque llegues a ese punto imposible, lejano, y también como lo decía George, como de, yo nunca pensé estar o sea, interactuando con estas personas, o llegando a este número de personas, o impactando en estas vidas, pero hay más, todavía tengo tiempo para lograr otra cosa. Entonces, ¿cuál es mi nueva meta? ¿Cuál es mi nueva meseta? Exacto. Sí, Eso exacto. es lo que te impulsa a seguir adelante. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Eso es lo interesante de cuestionarnos inclusive, ¿no? Del saber que no sabes nada. Eso es algo muy perro en esta vida. El hecho de saber que más que aprender venimos a venir a dejar de ignorar es algo muy perro. Y el ejemplo clarísimo que se acaba de mencionar, que acabas de decir de Jorge, ¿no? De que, ay, güey, ni siquiera yo no me di cuenta en qué momento ya me encuentro en este punto. Pero es que no es que no te des cuenta, es que es tan normal para ti, es tan común para ti, que aunque tu pensamiento tenga muchos cuestionamientos, tu misma mente lo va a seguir generando. Este es otro ejemplo, ¿no? 100% mejor el día de hoy con este podcast. A lo mejor no va a ser algo que te va a reventar en viralidad, pero es un peldañito más que construyes en tu castillo de vida, ¿no? Y eso es ¿Sí? lo chido, poder compartirnos este tipo de cuestionamientos. Arre George, cáele a la toma, cáele a la toma para que la gente... Un pequeño cameo. Un camp. Vamos a hacer bien Stan Lee. Ahí, qué bonita postal, qué bonita Y él es el postal. George, él es el Georgie. El Georgie de la selva de Tijuana. Nada, pues yo creo que con esto vamos a cerrar el episodio Sí, porque no estoy muy consciente de cuánto le queda de memoria a todo. Esto fue un episodio improvisado, a lo mejor un mini friendos, claro. pero yo me la pasé muy bien. Muchas gracias, Nico. Igualmente, un Hermano. placerzazo y pues ese propósito, ¿no? Seguir impactando. Ya. Venga.